Vamos a ver lo más importante de la Junta de Talgo de este año 2019 y vamos a empezar por los resultados. En los resultados quiero que os fijéis primero en este gráfico que han puesto, en el que se ve que evolucionan de forma muy diferente la caja de los beneficios. Veis cómo bajan los ingresos, el EBITDA y el beneficio neto en los últimos años, pero fijaros también que mientras todo esto baja, la caja sube. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el negocio de fabricación de trenes funciona así. Talgo, además de fabricar trenes, los mantiene, eso lo veremos después. Pero ahora vamos a ver el negocio de fabricación, que es el que causa esta diferencia entre los ingresos, el EBITDA y el beneficio y la caja. Cuando una empresa como Talgo recibe un pedido para fabricar trenes, lo primero que tiene que hacer es invertir en fabricar esos trenes. Tiene que contratar muchos materiales, pagar sueldos, todo esto. A medida que va fabricando los trenes, va reflejando los ingresos. Eso se hace pues por el porcentaje del tren que ya ha realizado. Pero esos ingresos no los cobra según los refleja, sino que la mayor parte de los cobros los recibe realmente cuando entrega los trenes. Y como fabricar un tren se tarda varios años, pues en los primeros años refleja sus ingresos que no está cobrando y al final del contrato los ingresos ya los ha reflejado y lo que hace es empezar a cobrar esos ingresos que reflejó en el pasado. Como Talgo ahora es pequeña, pues esto se nota más, porque aquí en los últimos años lo que se ve es el contrato del AVE a la Meca principalmente. En los años anteriores reflejó los ingresos porque lo estaba fabricando y en 2018 ya prácticamente ha terminado de entregarlos y ha cobrado gran parte de ese dinero. Cuando Talgo sea más grande, si lo llega a ser, que esperemos que sí, pues unos contratos irán reemplazando a otros con más fluidez y este efecto se suavizará, porque mientras un contrato esté terminando, otro estará empezando, o cerca de hacerlo. Y por eso fijaros que ahora en la caja no tiene deuda neta y tiene un exceso de caja de 104 millones de euros, que eso para el tamaño de Talgo es mucho dinero. Lo que va a hacer con esta caja, con una parte de ella, es que está recomprando el 16% del capital social para amortizar las acciones que compre con este dinero. Amortizar el 16% del capital social es una amortización de capital muy grande. Lo normal suele ser entre el 1 y el 3%, el 5% ya es mucho y el 16%, como este caso de Talgo, es muchísimo y se ve muy pocas veces. Lo podrían haber compaginado con pagar dividendo, haber amortizado algo menos del 16% y a la vez pagar dividendo. Habría sido más normal, pero bueno, en Talgo en este momento han decidido hacer esto y debemos entender que es porque ellos creen que está muy barata. Porque de no ser así, como os digo, habría sido más normal recomprar menos acciones y a la vez pagar algo de dividendo. Ahora vamos a ver por qué Talgo es bastante más estable de lo que parece al ver esta caída de resultados de los últimos años. Si os fijáis en los ingresos, pues el 52% el año pasado han venido de la fabricación, el 39% del mantenimiento, que son los estables, y de los equipos de mantenimiento, que también es un negocio más estable que la fabricación, viene otro 9%. Por eso veis que prácticamente la mitad de los ingresos de Talgo son estables, aunque la fabricación tenga estos ciclos que hemos visto, en los que al principio los ingresos suben más y la caja baja, y luego al terminar el proyecto los ingresos caen y la caja sube. Y si os fijáis ahora en la cartera, veis que es incluso al revés. Aquí el mantenimiento ligero y pesado, el ligero es el normal, o el más habitual digamos, y el pesado es este que está empezando a hacer ahora, de remodelar vagones por ejemplo, pues eso supone el 74% de la cartera, que son 3/4 partes, la fabricación solo la 1/4 parte, el 25%, y el otro 1% son los equipos de mantenimiento. Por eso, como os decía, Talgo es bastante más estable de lo que parece al ver cómo han caído los resultados en los últimos años. Si os fijáis para el futuro, las 3/4 partes de la cartera son negocio de mantenimiento, que es un negocio estable. Y esta flota de mantenimiento, como veis en este otro gráfico, va subiendo año a año y ahora está en máximos. ¿Y por qué esto es así? Pues porque cuando Talgo hace un proyecto para fabricar un tren, según lo termina y lo cobra como hemos visto, esos vagones y esas máquinas pasan a entrar a la cartera de mantenimiento, porque los trenes necesitan mantenimiento desde el momento en que se venden, y por eso va subiendo esa pila que veis de unidades en mantenimiento. Y este es el gran atractivo de Talgo a largo plazo, que a medida que vaya consiguiendo más contratos, irán aumentando las unidades de mantenimiento y el negocio de mantenimiento dará más beneficios y más estables y crecerá más. Esto es bastante parecido al negocio de los ascensores con Zardoya Otis, por ejemplo, que es un negocio que se conoce en la bolsa desde hace muchos más años. Y una curiosidad del mantenimiento es que acaba de hacer una alianza con Google para hacer mantenimiento de los trenes en tiempo real, e incluso en el futuro ya está empezando a hacerlo, pero claro, tiene que ir mejorando y depurando los procedimientos. Pues la idea es que con todos estos datos llegue a hacer mantenimiento preventivo, es decir, que el sistema le avise un poco antes de que se rompan las piezas o de que vaya a fallar algo, que eso va a fallar.
con lo cual será mucho más barato arreglarlo. Y todo esto que hace, lo de la alianza con Google y el mantenimiento preventivo y todo esto, pues le va a hacer que consiga bajar sus costes de mantenimiento, con lo cual aumentará su margen de beneficios y tendrán las barreras de entrada más altas. Aunque lógicamente las demás empresas grandes de trenes también harán todo este tipo de cosas, no va a hacerlo solo Talgo, pero aumentarán las barreras entre las mejores empresas y las más pequeñas. En Talgo es importante ver el ritmo de contratos, y como veis aquí 2015 y 2016 fueron unos años muy flojos, en los que casi no consiguió contratos, y 2017 y 2019, 2017, 2018 y el principio de 2019, esto está mejorando mucho y esto nos dice ya que los ingresos y los beneficios de los próximos años van a volver a subir. Y para ver esto con detalle vamos a repasar los principales contratos que tiene Talgo. El de Arabia Saudí, que es el principal responsable de los ingresos y la caja y todo esto de los últimos años que acabamos de ver, pues ya está casi acabado, porque eran 36 trenes y a final de 2018 ya tenía 35 acabados y 30 enviados a Arabia Saudí. Este ha sido el último gran proyecto de fabricación que tenía y ahora mismo no está a pleno rendimiento con ningún proyecto. Por eso en este soporte amarillo que veis que está fuera no hay ningún tren y la puerta está cerrada. Aquí es donde salen las máquinas cuando termina su proceso de fabricación. Como ahora mismo la fabricación está bastante parada, pues aquí no se ven máquinas. En las juntas de años anteriores, por aquí se veían las máquinas del AVE a la Meca ya terminadas, o casi terminadas porque era su última fase. El siguiente gran proyecto que va a tener es el AVE en España, que ganó en 2018. Bueno, lo ganó antes, pero en 2018 está ya empezando a hacerlo, y son 30 aves, la fabricación de 30 aves y luego 30 años de mantenimiento. Ahora mismo está en la fase de ingeniería, es decir, haciendo los diseños, preparando el trabajo, y en esta fase hay pocos ingresos y pocos gastos. Las entregas de estos 30 aves las empezará a hacer en 2020 y está previsto que termine en 2021. Así que en 2019 este proyecto irá cogiendo velocidad y empezará a dar más ingresos y también consumirá más caja en sus fases iniciales como es normal. Luego hay otro proyecto en España que es quizá más importante de lo que ha conseguido hasta ahora, por lo que os voy a contar, que es la conversión de un tren hotel a vagones de AVE. De momento son 156 coches y tiene opción a hacer 72 más si quiere Renfe. Este proyecto en sí es menos rentable que el anterior de fabricar un AVE entero, pero posiblemente con este contrato, para remodelar estos vagones de tren hotel a vagones de AVE, vaya a conseguir otro contrato que va a hacer Renfe dentro de poco para 40 locomotoras de AVE de 295 millones de euros, con el mantenimiento incluido. ¿Y por qué? Porque esas locomotoras van a completar los coches que está remodelando ahora Talgo para formar trenes enteros. Y estos trenes Renfe quiere que sean de rodadura desplazable para los distintos anchos de vía. Entonces, por cuestiones técnicas, los sistemas y mecanismos que tiene Renfe para hacer todo esto funcionan con trenes de un único fabricante. No funcionan si la máquina es de Talgo y los vagones son de Siemens o de CAF. Entonces, por eso es muy probable que Talgo consiga ese contrato de 40 locomotoras, porque lo más probable es eso, que estas 40 locomotoras sean las que vayan a arrastrar esos 156 coches, más quizá los otros 72 que va a remodelar ahora Talgo. Otro proyecto muy importante es el de Alemania. Este no es AVE, es un tren de larga distancia, pero son de momento 23 trenes y pueden ser hasta 100, y el importe son 550 millones de euros. Y aparte del importe, que el importe es muy importante para Talgo, está el hecho de que lo ha conseguido en Alemania, que es el país de Siemens, y es muy difícil conseguir contratos de trenes en Alemania. Entonces este contrato es muy importante para Talgo, por el contrato en sí y porque puede ser la puerta de entrada a hacer más trenes en Alemania y en otros países, porque venderle trenes a Alemania es algo así como estar en la parte de arriba de la primera división. Entonces, cuando en otros países necesiten comprar trenes, este contrato que ha conseguido Talgo va a hacer que vean a Talgo mucho mejor de la que la veían hasta ahora. De momento, estos 23 trenes que ya ha conseguido los va a entregar a partir de 2023, así que este contrato en 2019 probablemente se note poco todavía, en cuanto a ingresos y demás. Otro contrato menos importante, pero también interesante, es el que ha conseguido en Egipto, también de larga distancia, no AVE, pero sí larga distancia, para la línea Alejandría-El Cairo-Asuán, por 158 millones de euros. En este solo hay un mantenimiento de 8 años, que es relativamente poco. Acordaros que en el de Renfe con el AVE que hemos visto antes eran 30 años, ese es algo más de lo habitual. Pero bueno, lo más probable es que cuando pasen esos 8 años o antes, se prorrogue el mantenimiento. Aunque no se prorrogase, ya es un contrato muy bueno. Y luego otro negocio que de momento es pequeño, pero quizá pueda llegar a ser más importante de lo que es ahora, es la reforma de vagones en Estados Unidos de metro que ha conseguido, y de vagones de tren.
Primero porque Talgo dice que, por cómo está la flota de trenes allí, cree que en sí mismo va a ser un negocio importante en el futuro. Y segundo porque yo veo que esto puede ser la entrada a vender trenes de larga distancia y aves en Estados Unidos. Y Estados Unidos en las próximas décadas va a gastar mucho dinero o va a invertir mucho dinero en el ferrocarril, tanto en construir líneas para las constructoras españolas como en comprar trenes nuevos para que vayan por ellas. Porque en Estados Unidos el avión está muy desarrollado, pero el tren muy poco, y los planes que tiene es desarrollar mucho más el tren. Así que esto va a ser un negocio muy grande para muchas empresas y creo que una de ellas va a ser Talgo. En cuanto a cercanías y regionales, que también debería ser un negocio importante para Talgo, pues no han dicho ninguna novedad. Del contrato de Letonia que se ganó, pero luego lo recurrió un competidor, creo recordar que Bombardier, y de momento está anulado y se va a volver a convocar, no han dicho ninguna novedad, ni tampoco de otros contratos, más allá de que sí que se van a presentar a muchos. Y bueno, pues habrá que esperar a ver este negocio cuando empiece a conseguir contratos, sobre todo el primero de verdad, como este de Letonia que parecía, pero de momento se ha perdido. Creo que va a ser un negocio muy importante para Talgo porque va a conseguir más fluidez en los contratos para suavizar lo que veíamos al principio, esos ciclos de que se acaba un contrato y que empiece otro. Con este negocio de regionales y cercanías, cuando arranque de verdad va a conseguir suavizar eso mucho más. Y en cuanto al crecimiento de Talgo a muy largo plazo, más allá de estos contratos que hemos visto y estos de los próximos años, pues yo creo que el sector del tren tiene un futuro muy bueno, por lo que os decía. El tren es un medio de transporte muy cómodo, muy bueno para el medio ambiente, y hay muchas zonas muy mal comunicadas en el mundo que en las próximas décadas van a tener que comunicarse de muchas formas, y una de las mejores va a ser el tren. Así que no solo Talgo, sino este sector entero, yo creo que es un sector muy bueno para invertir a largo plazo, porque creo que va a crecer mucho.